Bueno, nuestro invitado muy solicitado por ustedes, realmente agradezco a todas las personas que en la calle me manifestaron sus agradecimientos por haber conseguido a nuestro invitado, haberlo tenido acá y vamos a continuar con él desarrollando este tema porque es un médico abogado bastante estudioso y conoce a profundidad todo este tema de la salud del que estamos hablando en la actualidad en el país. Doctor Carlos Mario Vega, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, muchísimas gracias. Saludo especial a usted, a Andrea, a María Andrea, a los Joses y muchas gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada, cuando usted estuvo aquí la última vez, pues tratamos de entender cómo funcionaba todo el asunto de las EPS, cuando pasamos del seguro social y empieza todo este La asunto. ley 100, La los ley 30 100, años de la ley 100. los 30 años de la ley 100 y cómo llegamos al punto en el que estamos en la actualidad, donde se logra una gran cobertura. Tal vez para resaltar de estos 30 años es la cobertura en pacientes en el país. Así es, tanto en el sistema de pensiones como en el sistema de salud la cobertura se amplió, se triplicó básicamente. No estamos en el 100. Según las cifras teóricas, estamos muy cercanos al 100, 99 y algo. Yo soy un poquito más pesimista, entonces le pondría alrededor del 90, 95, que sigue siendo muy bueno para un país como el nuestro. Y me quedó la duda, ¿quién es ese pequeño porcentaje que está por fuera? Es una franja de población muy extraña, se llama población no asegurada y no se ha podido establecer la cifra real, hay unos estimados, ni las causas reales. Parece ser que allí hay personas que de pronto tienen deudas con la justicia y no quieren que los encuentren. Puede haber personas en situación de calle, puede haber personas con trastornos mentales y que puede haber mucho colono que vive muy lejos de los centros y no sale durante años al sitio. Puede haber otras personas que tienen dobles identidades. En fin, hay una gran fuente de cosas. Yo quiero hacerle una pregunta porque yo pienso que en todo este tiempo también surge otra palabra muy que no sé cuántos años tiene esto, los famosos CISBEN, ¿sí? La palabra del CISBEN. Hay muchos casos que dicen personas que no quieren salirse porque con el CISBEN les va muy bien. Liguemos el CISBEN al sistema de salud, ¿eso qué tiene que ver? Perfecto, es una incorrección que se quedó en la boca de la gente. CISBEN traduce Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Subsidios. Es decir, el sistema para lo único que sirve es para identificar a los beneficiarios del subsidio. Pero el CISBEN no atiende a nadie. El CISBEN es una encuesta, o a lo sumo la oficinita de la alcaldía donde se aplica la encuesta. Lo que sucede es que quienes se aplican la encuesta CISBEN quedan clasificados en si tendrán derecho o no a los subsidios. Sí. Actualmente el CISBEN clasifica a las personas en una clasificación alfanumérica en 4 letras y una serie de números a su interior. Entonces hay A, B, C o D. A hasta el 5, B hasta el 7, así sucesivamente. Las personas del nivel A del CISBEN son las personas en pobreza extrema. Las personas del nivel B son personas en pobreza. La diferencia es cuánto ingreso tienen en dólares, que es como en la OCDE se calcula. Las personas nivel C son personas vulnerables, es decir, no están en pobreza, pero están a un punto, a un pasito de estar en pobreza. Y las personas nivel D somos quienes ni somos pobres ni somos vulnerables. Entonces, de entrada, el CISBEN establece que las personas hasta el nivel C podrían, y ese es el verbo, disfrutar de algunos subsidios. Las personas del nivel D no, porque se nos considera suficientemente capaces de autogestionar nuestras necesidades. Según eso que nos dice, entonces todos deberíamos estar CISBENizados. Podríamos estarlo, lo que sucede es que quien va a que le apliquen el CISBEN es quien conserva la esperanza de que va a tener un subsidio. Nosotros no tendríamos razón, pero si usted va a la oficina del CISBEN le aplican la encuesta. ¿Y uno cómo entiende cuando algunas personas, usted le pregunta, ¿usted qué EPS tiene? ¿Qué? No, yo tengo el CISBEN. Es un error error común que se quedó en la boca de la gente. El CISBEN es el medio para llegar a lo que realmente los atiende, que es el régimen subsidiado. Es decir, que Sabia Salud aplica entonces para esas personas que atienden a los que son de nivel contributivo, en este caso, los que son de nivel 1, por ejemplo. Subsidiado. Subsidiado, contributivo, no, subsidiado. Subsidiado. Sí, Sabia, quien aplica el CISBEN es cada municipio. Cada alcaldía tiene una oficinita que lo aplica. Y con esa calificación se llegan a Sabia y entonces Sabia los afilia si conservan o si están dentro de la franja que es subsidiable, niveles A, B o C. ¿Qué otra entidad puede atender a las personas que están en ese cartel de beneficios, en esa encuesta de beneficios tipo A para acceder en el CISBEN? Ellos pueden acceder a todos los subsidios del Estado, porque las personas nivel A son las personas más pobres. Entonces pueden acceder al subsidio de salud, pueden acceder al subsidio de vivienda, al subsidio de transporte. De por sí, en los municipios donde hay
transporte público de propiedad del Estado, como Cali con Mío, como Bogotá con Transmilenio, como Medellín con el metro, esas personas se presentan a las oficinas del metro y obtienen un descuento en las tarifas. Entonces son muchísimos sectores los que la persona que está sisbenizada puede acceder a los subsidios. José, pero antes de que usted pregunte, pero esas personas que adquieren los beneficios, igualmente, si quieren tener salud, tienen que pertenecer a una EPS. Así es. Ok. Con ese puntaje SISBEN se presentan a una EPS y dice, yo quiero afiliarme acá. ¿A cualquiera? A las que atienden régimen subsidiado. En este momento todas pueden, las EPS, si quieren, tener régimen contributivo y régimen subsidiado. Algunas optaron por aceptar esa mixtura, otras no. En este caso concreto, Sabia Salud está dedicada a atender personas del régimen subsidiado en todo el departamento de Antioquia. A atender en lo que tiene que ver con trámites, con gestión, con articulación. Porque recordemos que en salud las EPS no atienden. Las EPS consiguen a los prestadores y sirven de puente entre las personas y los prestadores. Doctor, esta semana el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acá nos decía que más o menos el 8% de la población en Medellín son migrantes venezolanos. Esa población migrante venezolana, ¿quién la atiende? ¿Esa población está sisbenizada? ¿Esa población cómo accede a salud en Colombia? Hay varias clases de migrantes venezolanos. El primero y el más sencillo es el que, siendo venezolano, también es colombiano. Por lo tanto, como colombiano es asumido por el sistema como colombiano. Si trabaja, régimen contributivo; si no, régimen subsidiado, si llena los requisitos. Quienes son venezolanos únicamente pueden estar acá en el país en una de dos condiciones: o están de forma legal o están de forma ilegal. De forma legal reunimos a todos los que han hecho la gestión para ser reconocidos como migrantes y a ellos se les da el permiso especial de permanencia, el PEP, y con ese PEP pueden acceder a trabajar. Si trabajan y están en el sistema productivo, deben estar en el régimen contributivo. Para el venezolano que está legalmente y que no tiene posibilidad de trabajo, lo asume el régimen subsidiado y hay norma expresa para ellos. Entonces, sin pagar, se les está prestando atención. Y el venezolano que es ilegal se le da ya el tratamiento que Migración tiene con el resto de organizaciones del Estado. ¿Qué igualdad tiene una persona de bajos recursos, esos de los que usted hablaba ahorita, los que están entre el nivel de la pobreza extrema y la pobreza, la pobreza, todo esto? ¿Cómo pueden ellos acceder a servicios de salud de alto nivel? Por enfermedad, pues, no sé, una operación de corazón abierto o cualquiera de estas cosas. ¿Tienen acceso o es muy distinto de acuerdo a los estratos? Nacho, no hay ninguna diferencia. El plan de beneficios en salud es igual para un migrante venezolano legal que no pone ni un peso que para usted. Es exactamente el mismo. El plan de beneficios en salud no hace distinciones. La gran diferencia está para quienes pagamos en que tenemos derecho a unos beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, nos pagan las incapacidades cuando tenemos una incapacidad, pagan la licencia de maternidad, pagan la licencia de paternidad. Pero es apenas lógico porque es para la cabeza de familia que está trabajando. Todos los demás colombianos tenemos el mismo plan de salud, sin importar la condición, el nivel socioeconómico y demás. Y aprovecho para hacer un poquito también de didáctica con respecto a esto. El SISBEN clasifica a las personas en niveles, no en estratos. La clasificación de estratos no se debe usar en seres humanos, porque la clasificación de seres humanos únicamente aplica para los bienes inmuebles, apartamentos, lotes, casas, etc. Es otro error que se quedó en la boca de la gente, se fue haciendo común, y hoy en día uno inclusive ve una mezcla de palabras y entonces dicen estrato socioeconómico, cuando lo real es nivel socioeconómico y estrato como expresiones independientes. Esa clase estuvo buena ahí. Doctor Carlos Mario, frente a lo que usted decía de que ni un solo migrante o en este caso las personas que están afiliadas que no pagan ni un solo peso en la salud, ¿se tiene de pronto algún registro de eso? ¿Cuánto le ha costado la salud? Y finalmente entonces, ¿quién lo termina pagando? Sí, normalmente el régimen subsidiado lo paga dependiendo del nivel de vinculación. Lo termina pagando la ADRES. La ADRES es la administradora de recursos en salud, que es ese gran fondo a donde va todo nuestro dinero de cotizaciones, pero además el dinero que tanto inquietó a Nacho la vez pasada, el dinero de impuestos a licores, a tabacos y demás, una parte de ese impuesto, porque no toda va para salud, y a donde llegan algunos recursos propios del municipio. Con todos esos dineros se atiende a la población subsidiada. Por eso la OPC entonces es tan bajita, porque ellos no dan, es decir, la población subsidiada no da ningún aporte
porque no son empleados y por eso la UPS es tan bajita, tan diferenciada con el régimen contributivo. Realmente no es tan bajita, María Andrea, realmente, o sea, las dos son bajitas, las dos están dejando Lo digo déficit. porque, digamos, ha sido la queja constante desde Sabia Salud de que la UPS es muchísimo menor y eso ha generado un gran hueco y por eso pues tiene una deuda con EPS de más de 800.000 millones de pesos. Le cuento, la unidad de pago por capitación en el régimen contributivo hoy, año 2024, está en 1.444.000 pesos y en el régimen subsidiado está en 1.259.000 pesos. Creo que no alcanzan a ser 200.000 pesos de diferencia. Entonces no es tanto que la UPC del subsidiado con respecto a la del contributivo sea muy bajita, sino que es que todas están muy bajitas, tanto la del contributivo como la del subsidiado. ¿Se tienen cálculos de cuánto debería ser una UPC Ideal. justa para ideal para ASEMI, el sistema? sí, ASEMI es el gremio de las empresas promotoras de salud, de las EPS. ASEMI tiene un estudio que ha hecho a lo largo de varios años mostrando el déficit, según el cual para este año el déficit puede estar en alrededor de un 20 a 22%, si no me falla la memoria. Es decir, debería ser un 20 o 22% un poquito más alta de lo que actualmente es, tanto en régimen contributivo O sea, como de en régimen 1.500 subsidiado. sube a 1.800.000, 1.900.000, un 20% por encima. Aproximadamente, sí. Sí, aproximadamente, bueno. Doctor, entonces usted nos está diciendo que en Colombia una persona que tenga salud porque es contribuyente o porque está subsidiada recibe exactamente la misma salud. Exactamente la misma. La gran dificultad está en si esa EPS cuenta con los contratos suficientes con los prestadores para que lo atiendan. Es decir, tiene Y ahí es derecho a donde la se viene misma. a presentar la dificultad, porque si esa EPS tiene dificultades de pago con los prestadores empiezan a cerrar servicios. Pero no es porque la persona sea pobre, sino porque la EPS no le ha pagado. Entonces, venga, permítame, entonces yo quiero ahí que nos amplíe. Estamos en una clase magistral aquí porque realmente lo que hemos aprendido con usted no tiene nombre o no tiene valor. Venga, entonces estoy en un subsidiado, pertenezco a la EPS X. Esa EPX, sea el nombre que sea, tiene contratos con estas IPS, Sí. instituciones prestadoras de salud, ¿sí o no? Así es. Listo. Esa EPS remitirá a sus pacientes a cualquiera de esos. Así es. ¿Qué pasa si yo me voy para otra ciudad y me enfermo? Hay que ver entonces qué convenios o están ligados completamente las IPS y la EPS y yo no me puedo salir de rango. Usted puede irse para la ciudad que quiera, le avisa a la EPS y la EPS tendrá que disponer en esa nueva ciudad cómo lo atiende. Sí. Es el criterio que se llama la portabilidad. Usted porta su EPS donde quiera que esté. Muy bien. Ahora, si uno va de manera transitoria, por decir algo, se fue usted para Coveñas, a vacaciones, está una semana allá y se enferma, la atención inicial de urgencia se la tienen que prestar en cualquier prestador de servicios de salud, sin preguntarle siquiera EPS, ni qué plata tiene, nada. Porque la atención inicial de urgencia llega hasta que a usted lo estabilice. Una vez estabilizado, sí le van a preguntar a dónde lo remitimos, usted a qué EPS pertenece, etcétera, etcétera. Y le darán ya el manejo que se requiera. Si usted tiene, por ejemplo, un infarto y no se puede mover de allá, pues allá le darán el manejo hasta donde se pueda. Y si necesitan remitirlo, lo remitirán a la capital más cercana, que en este caso sería Montería, a donde a usted le seguirán prestando atención. Y todos usted no esos lo atiende, gastos los usted pone la tutela. Porque No. me tienen que atender obligatoriamente. No hay necesidad de poner la tutela porque usted está presentando un caso de urgencia. Ok. Y en la urgencia simplemente lo reciben, lo atienden y le facturan a la EPS a la que usted pertenece, aunque sea de otro O sea, departamento. nunca para las urgencias hay que presentar tutela. Siempre las urgencias las atienden y le prestan todo el servicio adicional. Le requerido. presta servicio hasta donde ese O solo- prestador pueda. Si él no puede, debe remitirlo a otro prestador que sí pueda. Y eso es por Pero ley. en general, sí, señor. Eso no es porque a mí me Eso dio la no es porque gana ni quiera. que le estoy haciendo un favor, no, es por Y ley. existe desde el principio, desde la ley 100. Lo que sucede es que tenemos en Colombia un montón de incumplidos que no cumplieron con eso, pero eso existe desde el principio del sistema. Quiero retomar la esencia de mi pregunta. Entonces, esta EPS tiene contratos con estas IPS, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy tan mal que no los voy a pagar a ninguno y ninguno quiere tener contratos conmigo? Entonces, esa EPS se quedó sin ninguna clínica donde mandar sus pacientes. ¿Eso puede ocurrir? No ha llegado a tanto extremo, pero sí al extremo de que se le ha reducido mucho, no sé, 50% los oferentes, y entonces es donde la Supersalud interviene a ver qué es lo que está pasando, por qué es que usted no le está pagando. Doctor. Pero aquí tenemos, discúlpeme un segundito, José, completo lo siguiente. Cuando se demuestra que un prestador ha prestado los servicios y que la EPS crónicamente le está debiendo y no le está girando lo que le debe girar, el sistema ya tiene un mecanismo de giro directo. Hoy, esta semana, que el Ministerio quiere imponer ese sistema de giro directo, lo que pasa es que eso ya existe. Eso existe desde hace más de 10 años. Ah, eso es puro cuento El que giro no- que se directo lo acaban de desde la inventar. ADRES al prestador sin pasar por la EPS, precisamente ante esa mora y ante esa dificultad económica. Eso existe hace mucho ¿Pero tiempo. se hace? Se hace.
Oiga, y eso no lo han Efectivamente, contado, sí. eso no lo estamos sabiendo aquí. Pero ¿se hace con quiénes? Porque Con los prestadores a quienes se les demuestra que la EPS tiene una deuda que es cierta por bueno. atención y ese prestador le ha solicitado en repetidas ocasiones a la Que EPS funciona que le como el pague. fiador. Es decir, la EPS no me está cumpliendo, el ARS es el fiador, por decirlo de alguna manera, y es el que me tiene que dar el giro. Magnífico para el cumplir. ejemplo. Pero, Así pero, es. pero entonces, ¿por qué hay algunos prestadores del servicio de salud que se dejan colgar tanto y dicen, esta Sí. EPS me Pero debe porque tantos estamos en miles de crisis. millones de Cierran. pesos? ¿Por qué no desde antes recurren a ese giro directo para que la EPS no se cuelgue tanto? Deberían estar ahí. De hecho, muchos están entrando en esa, entre comillas, moda, porque no es moda, repito, eso existe hace muchísimo tiempo. Y hay otros mecanismos, y es que la Superintendencia de Salud, que tiene sucursales en todas las capitales de departamento, tiene facultades de conciliadora. Entonces, un prestador también puede ir a la Supersalud y decir, hágame un favor, cite a la EPS a conciliar porque me está debiendo esta plata y no me la está pagando. Doctores. Es decir, mecanismos de cobro hay. Eso que usted nos plantea es muy justo, muy igualitario y demás, pero entonces, ¿por qué existen en el país planes complementarios y hay Prepagadas. personas con salud prepagada? En Si todo- todos tenemos el mismo sistema de salud En todo y el es mundo completo. siempre encontrará usted oferta de servicios privados. Prepagada, planes de atención complementaria y pólizas son servicios privados. Y en toda parte existirán servicios privados que se pagan como privados y dan unos derechos Y yo le privados. pongo el otro ejemplo, eso es como cuando usted va a un restaurante y está la bandeja de 15.000 y está la bandeja de 60. Si uno tiene como, uno elige qué come. ¿O me equivoco, doctor? Así es. Bueno. Andrea. Doctor, yo quiero hablar un poquito de los recursos de salud. En esa bolsa grande que se tiene desde el gobierno nacional, departamental, local, destinada para salud, ¿cómo se distribuye lo que va a infraestructura? Porque estamos viendo que, si bien es cierto, todos tenemos una cobertura, las instalaciones y la infraestructura está quedando deficiente. Uno de los casos más cercanos, y se lo decíamos a la secretaria seccional de salud, Marta Cecilia Ramírez, el hospital de la S de Caldas, el hospital de Caldas, que tiene una infraestructura caída, está solicitando y no llegan los recursos. ¿De quién es la responsabilidad de la infraestructura que se tiene en el país en salud? Tenemos que dividirlo en dos, Andrea, y una cosa es la infraestructura pública y otra es la privada. Y voy a empezar por la más sencilla, la privada. Si usted visita cualquiera de los prestadores privados, lo encontrará siempre en función de mejorar y con la poca o mucha plata que tenga, mejora. Y es así como instituciones como San Vicente Fundación, una institución que tradicionalmente fue pobre y mendicante desde sus principios, mendicante en el sentido respetuoso, yo soy hijo de San Vicente, tiene en este momento una posibilidad económica enorme. Y si usted visita en Llano Grande hay una clínica nueva, y si visita las clínicas que hay en la ciudad, todas tienen servicios nuevos y están creciendo. Por el contrario, uno ve que las entidades, las instituciones públicas de salud no progresan al mismo ritmo. Yo me he hecho muchas veces la misma pregunta, porque se supone que están recibiendo también por los usuarios que atienden y están facturando por los usuarios que atienden. Ahora, hay ejemplos de gran boyancia, por ejemplo, el Hospital General de Medellín, si ustedes recuerdan, durante finales del siglo pasado y principios de este siglo, fue tan bien manejado que logró ser acreditado. Es decir, fue la primera institución pública en el país que logró los estándares de alta calidad, que después se vino a menos por diferentes razones, pero logró esos estándares. Para que el hospital hubiera logrado esos estándares, tenía que ser que había manejado su dinero en muy buena forma. Y hay muchos otros ejemplos de instituciones públicas en el país que lograron ese nivel. Entonces es posible que haya una mezcla de problemas de gerencia, de problemas de algunas normatividades públicas que son muy cerradas, de problemas de presupuesto, pero en general, en el grueso general, yo no me logro explicar por qué es esa brecha tan grande de infraestructura de unos con otros, sabiendo que lo que reciben por los usuarios es, si no es lo mismo, es muy cerquita de lo mismo. El Hospital General La Antigua Luz Castro. Así es. Ah, bueno, maravilla, porque siempre la tengo en la casa como la Luz Castro. Venga, me tengo que devolver porque usted me dejó impactado con eso que nos dijo. Entonces ahora nos están tirando esa gran primicia desde el gobierno nacional. No, es que ya vamos a hacer pagos directos. El giro directo. Sí, el giro directo. Me tiene usted impactado porque no se había hablado de esto, porque nadie, o era que nada más usted conocía esa situación de la ley, porque, María Andrea, nadie había hablado de eso. ASEMI incluso había advertido que era lo mejor, que ellos no se oponían al asunto y que hicieran el Sí. pago directo. Pero Entonces, porque incluso Nacho, varios congresistas, Katy Jubinao es una de las que reiteradamente dijo, es que era una de las cosas que nosotros pedíamos, no tienen que reformar el sistema completo, la opción del pago directo y giro directo existe, implementenla y con eso nos saltamos destruir lo que ya está funcionando y construir sobre lo construido. Entonces, ¿qué haría una EPS en ese caso? ¿Cuáles son las implicaciones? La EPS tiene que gestionar varias cosas. Sí. Tiene que gestionar el riesgo, tiene que gestionar
El riesgo económico, no ¿Qué solamente es el riesgo en salud, gestionar el sino el riesgo? riesgo Perdón. económico y gestionar la información. Son las tres grandes cosas que tiene que hacer. A ver, ¿qué es el riesgo económico? Si bien es cierto existe un giro directo, ese giro directo tiene un tope. El tope está en la unidad de pago por capitación. Sí. Por lo tanto, la EPS tiene que gestionar ese riesgo. Le pongo el siguiente ejemplo. Usted le está pagando a una EPS por usted, a una EPS no, al sistema, y el sistema le paga a la EPS. Le está pagando 1.440.000 pesos en el año. Con eso la EPS le tiene que responder a usted por cualquier cosa que le suceda, incluyendo cáncer, VIH, SIDA, cualquier cosa que le pase. Si a usted no le sucede nada y usted no consulta, digamos que ese 1.440.000 le quedó a la EPS pulpito, no lo necesito gastar. Pero eso no es lo habitual en nuestra población colombiana, donde usted encuentra fácilmente, por ejemplo, un enfermo de VIH-Sida que en un mes está consumiendo más de 7 millones de pesos. Es decir, en un mes está consumiendo su propia unidad de pago por capitación de todo el año y la unidad de pago por capitación de los vecinos. 17 más. Y estamos hablando de un solo enfermo de VIH-Sida. Le podría mencionar infinidad de ejemplos donde la gente consume su unidad de pago por capitación de todo el año en un par de consultas. Ese riesgo lo tiene que gestionar la EPS, porque la EPS va a recibir igual 1.444.000 por cada afiliado. Entonces, si le toca pagar más por uno o menos por otro, ella, la EPS, es la que asume ese riesgo. El hecho de que le hagan giro directo a alguien, de que desde la ADRE le giren directamente a un prestador, no le evita, no le quita esa gestión del riesgo a la EPS, porque los cálculos económicos tienen que seguir estando en cabeza de la EPS y no se puede sobrepasar de ahí. Y si sobrepasa, ella es quien asume ese riesgo. Y no se compensa. Es decir, yo, por ejemplo, pues, hay personas que tenemos la salud prepagada. Yo tengo salud prepagada, entonces yo realmente nunca pues, trato de no utilizar eso porque para eso pago lo otro. No se compensa, o es que la EPS tiene que devolver la plata que le giraron por mí, entonces se la tiene que devolver al ADRE o no sé a quién. No, Nacho, recuerde no se que compensa. Los que trabajamos y pagamos el sistema de salud no llegamos a 13 millones de personas y estamos sosteniendo la salud de 52. Entonces, si bien es cierto, hay una gran cantidad de dinero que entra, es mayor la que sale. Además, las personas en el régimen subsidiado que no aportan ni un peso, en términos generales son las más enfermas, porque precisamente sus carencias en la alimentación, en infraestructura, en todo lo demás, tienen una carga de morbilidad muy grande. Entonces, ellas, sin estar aportando, están consumiendo muchísimo más. Entonces, la propuesta de Petro de hacer un sistema de salud muy preventivo, ¿podría mitigar eso? ¿O eso es más un sueño que tenemos de pronto desde la prevención? Creo que es una mirada errónea desde varios puntos de vista, porque, y creo que tal vez lo hablábamos en la ocasión pasada, me parece recordar una pregunta similar. Mire, lo ideal es que nos portemos tan bien, hagamos tanta prevención propia, que no nos enfermemos. Sí. Si aumentamos esas campañas de prevención, en un futuro largo tendremos gente que no se enferme, pero en este momento ya tenemos enfermos. Sí, Entonces, la plata que tenemos en este momento para atender enfermos hay que seguirla utilizando. Y si necesitamos incrementar la promoción y la prevención, tendrá que ser con otra plata, no sacándole a la de los enfermos, porque los enfermos la van a seguir necesitando. Entonces, si habría que aumentar para atención a los enfermos en la unidad de pago por capitación, como llegábamos a la conclusión hace un rato, también habría que aumentar la plata de promoción y prevención. Nacho, le voy a poner una cifra real para comprobar y verificar en las normas. Anualmente, cada EPS la ADRE le manda a la EPS un poquito de dinero para hacer promoción y prevención en cada persona. Eso es lo que se le llama acciones individuales. Entonces, con eso se tiene que hacer la citología de la mujer, el examen de próstata del hombre, el examen de tamizaje visual en los niños, el tamizaje auditivo, todo lo que sea promoción y prevención. ¿Se aterraría usted cuánto es la cantidad de dinero que la ADRE le envía a la EPS para promoción y prevención por persona y por año? No se lo imagina. No, 24.000 pesos. Nah. 24.000 pesos por persona y por año. Eso no alcanza ni para pagar la citología de la mujer. Y entonces cuando las EPS lo hacen entonces de sus propios fondos. Con mucha frecuencia tienen que echar mano de sus propios fondos, de ese 1.444.000 o del 1.259.000 para poder completar. Por eso ella es quien asume el riesgo económico. De eso se trata la asunción del riesgo económico, de ir compensando en dónde le vaya quedando. Si usted mira las cifras de los últimos 10 años, ninguna EPS ha dado utilidades. Certificado. Es decir, que cuando decían en la reforma a la salud, que proyecto que ya se hundió, que querían tener una reforma preventiva, era poderle también entonces subir el rubro a eso, pero no había de dónde financiarlo. Pero tampoco hay necesidad de hacer una reforma para eso, usted simplemente le sube. No, es decir, no digo que haya necesidad, sino que se referían precisamente a subirle ese rubro. Sí, pero es que eso era lo que utilizaban como disculpa para hacer la reforma.
para subirle a ese rubro no se necesita esa disculpa porque no hay que hacer esa reforma. Doctor, sí, es cierto. Doctor Carlos Mario, ahorita José preguntaba acerca de la prepagada o estos planes complementarios. Para que usted nos explique algo, hay unas entidades prestadoras de salud que están tratando de migrar a otro tipo de seguros para no ser vigilados por la Supersalud, sino ser vigilados por la Superfinanciera. ¿Cómo funcionaría esto para que ya no sean empresas prestadoras de la salud como están regidas por la Supersalud, sino que sean vigiladas por otra entidad, debido a lo que está sucediendo de las intervenciones? Buenísimo. La pregunta de María Andrea bastante interesante. Muchas prestadoras de salud, EPS, migrando ya a servicios prepagados. ¿Sí, María Andrea? Esa es la pregunta. Sí. Y de esa forma, yo me quedé con la duda, tal vez se saltarían el control de la superintendencia de Supersalud y serían a otra. Yo pensaría que toda entidad de salud siempre va a tener que estar vigilada por la Supersalud, pero usted le puede responder. Bien, tengo que devolverme un poquito, María Andrea, a lo siguiente. Recordemos que las EPS no prestan servicios de salud. Las EPS son unos articuladores. Quienes prestan son los prestadores de servicios de salud. Eso es otra para tomar nota ahí. Entonces, las EPS no pueden migrar a otro tipo de empresa. Ellas son EPS, se tienen que mantener como EPS y morir como EPS. Porque ellas, su objeto único es servir de articuladores en el sistema de salud. Los prestadores, entonces ya estamos hablando entonces, por ejemplo, perdóneme, porque esto, pero Sura tiene PS y también salud prepagada. Colsanitas tiene PS. O sea, eso es otra empresa para no pertenece a la EPS. La famosa integración vertical de la que habla. No es vertical, es horizontal. Bueno. Son holding empresariales, son grupos empresariales. Okay. Entonces, una cosa es Sura Seguros, otra cosa es Sura EPS, otra cosa es Sura Prepagada. Bueno, prepagada ya no existe. Son empresas independientes que obran bajo el nombre de Sura por el goodwill que tienen. Empresas independientes. Pero son independientes y tienen que manejar presupuesto independiente, vigilancia independiente, etcétera, etcétera. Entonces, las EPS, partimos de la base, solo pueden ser EPS. Y así nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los prestadores son entonces las clínicas y hospitales. Y un prestador le puede prestar servicios al que quiera. Un prestador le puede prestar servicio a la vez a usuarios del régimen subsidiado, a usuarios del régimen contributivo, a personas de planes complementarios, a personas de prepagada o a personas de póliza. Y siempre, siempre, siempre como prestadores serán vigilados por la Supersalud, siempre, independiente de lo que sea. Lo mismo las EPS. Pero entonces una prepago como Sura o Colsanitas, pues vuelvo al ejemplo que la gente los... Entonces, ¿qué son? ¿Son empresas prestadoras de...? No. Pues la prepagada es una compañía también articuladora que une al usuario con el médico, pero la medicina que se está practicando es privada. El papel de la prepagada, de la empresa de prepagada, es un articulador, es un intermediario entre el usuario y el prestador. Y el papel de la póliza es un poquito distinto, es una compañía de seguros que le vende a usted un seguro, y el seguro le da a usted un cubrimiento no en salud, sino en dinero. Cuando usted compra una póliza, usted compra la póliza hasta cierto monto. Usted, si usa los servicios de salud, le van acumulando y si llega a ese monto se le agotó la póliza, como cualquier póliza. Pero entonces permítame para ver si compro o no compro, Nacho, porque entonces las empresas que tienen seguros tal cosa, con cualquier nombre, ¿esa empresa no está siendo, sí está siendo vigilada por la Supersalud? No, porque es que ya no está vendiendo servicios de salud. Las pólizas no son servicios de salud, las pólizas son servicios económicos. Como cuando usted compra la póliza de su carro, como cuando usted compra la póliza para su casa, a usted por lo que le responde la compañía de seguros es por dinero. Y entonces, dinero para utilizar en servicios de salud, pero la póliza no es jefe de esa clínica. Pero me dejó preocupada porque... la pregunta ahora para complementar la que dice María Andrea. Y entonces, ¿ante quién reclama uno por un mal procedimiento estético, cualquier cosa, o por cualquier situación? Yo le dice, pero usted, ¿ante quién reclama? Ante ese médico, ante esa clínica y ante la Supersalud, porque como servicio de salud sigue siendo vigilado por la Supersalud. El que es vigilado por la Superfinanciera es la compañía de seguros que te vendió la póliza. Pero el médico es por la Supersalud. Pero el médico sigue siendo, siempre, toda prestación de servicios la vigila la Supersalud. Entonces ese es otro sofisma de distracción, que es que de esta forma se van a salir de la vigilancia de uno para otro. Falso. Falso. Todo el que preste servicios de salud sigue siendo vigilado por la Supersalud en cualquier parte de Colombia. Y por la Superfinanciera solamente pueden ser vigilados los que manejan riesgo económico. En este caso, compañías de seguros
y las Sí, prepagadas. y eso es como cuando usted sale, hace un viaje internacional y le venden una sidecar Así en es, el sí, aeropuerto, sí, y ese usted es lo el compró y ejemplo. con el código protegido, me Ese paga cualquier es el cosa, ejemplo. voy, ¿sí o no? Así es. Eso es, pero eso es un negocio ya con distinto de salud. Particular, privado. Ese en dinero, le entiendo a usted, este no es el servicio médico, sino, venga, usted tiene tanta plata, vaya y gástese. Así es. Wow, qué tan interesante todo esto. Nacho, yo tengo un interrogante y tiene que ver con el diagnóstico que hoy tenemos de las EPS, doctor. Es decir, sabemos que las EPS hoy por hoy no dan rentabilidad, que no sería un negocio para quienes la tienen, para quienes las organizan. ¿Hasta dónde pueden durar en ese momento? O sea, ¿hasta dónde pueden durar en ese concepto? Porque si bien ellos están haciendo una labor, no puede perdurar siempre una empresa yéndose a pérdidas. ¿Cuál va a ser el futuro entonces de las EPS? Ya estaba previsto desde el inicio de la Ley 100 que por muchas que hubiera se iban a contraer y que al final de la formación del mercado iban a ser poquitas. No se dijo cuántas. En la década del 90 llegaron a ser un poco más de 250 EPS, en un desorden tremendo, haciendo cosas que no debían hacer. De garaje, como se llama normalmente. En esa época la EPS recibía la cotización. Hoy en día no. Hoy en día nuestra cotización no va a la EPS, va a la ADRES y la ADRES después la distribuye en forma de unidades de pago por capitación. Entonces digamos que se quitó ese riesgo. Y las EPS que han ido sobreviviendo son las que han demostrado mejor manejo del riesgo, mejor manejo financiero, y así y todo, la inmensa mayoría siguen a pérdida. Lo que sucede es que como hacen parte de algunos grupos empresariales, Sí. a esos grupos les interesa mantener por imagen pública, por lo que hablábamos de pronto de la matriz de Boston Consulting Group la vez pasada, mantener esa empresa un poquito a pérdidas porque le genera goodwill o le genera utilidad en otro lado. Y en la actualidad ya se dice que el gobierno puede estar manejando, ¿cuánto? 25 millones de colombianos en el sistema de salud con todo lo que ha pasado con las EPS. Más o menos. 25-100. ¿Ah? 25-100. 25 millones 100 mil. La mitad de la población colombiana aproximadamente. mitad de la ¿Cómo población. entender? Y esto es todo, entonces, o sea, ¿cuál es el problema si igualmente las EPS siguen? Sí, así están intervenidas, siguen. O sea, ¿qué quiere decir esto que el gobierno las está manejando para que la gente nos entienda? Yo creo que ahí hay una mezcla de factores entre los que entran factores políticos y con los cuales pues no me voy a meter ahorita. Pero mire, la EPS tiene que seguir atendiendo 5 millones de usuarios que tiene. Y la EPS va a seguir recibiendo la plata que recibe, que es 1.444.000 por cada usuario del contributivo en promedio, 1.259.000 por cada usuario del régimen subsidiado en promedio. Y eso lo va a tener que seguir manejando y lo va a tener que seguir atendiendo. No importa quién sea el gerente. Entonces, si el gerente es un particular o si el gerente es la superintendencia, que es lo que sucede cuando se interviene algo, la atención tiene que continuar igual. De manera que, inclusive, hemos oído de mucho tiempo atrás que en general el Estado no es muy buen administrador, por lo cual es muy frecuente ver que las empresas que son intervenidas por el Estado generalmente terminan cerrándose. Empiezan siendo intervenidas para administrar, pero terminan con una orden de intervención para liquidar, como ha sido el caso de muchas otras EPS en el pasado. O sea, no porque estén intervenidas, entonces el gobierno ya sí les va a empezar a pagar, o el ADRE les va a empezar a pagar más rápidamente y por esto van a mejorar su situación. ¿O en dónde está el caos en este momento? ¿Es porque el ADRE no le está girando a su tiempo o porque este factor es, sí, José, Y en el complemento? papel, ¿cuál es el beneficio entonces de que la intervenga el gobierno? El papel es teórico. En este momento y en estas condiciones es teórico porque, como le decía, las personas hay que seguirlas atendiendo y lo que se va a seguir gastando esa EPS es lo mismo, porque va a tener, es más, de pronto tiene que gastar más porque la intervención significa unos gastos adicionales. Además de que hay un déficit, la UPC está por debajo de lo que debería estar, tanto en contributivo como subsidiado. Hay otro problema serio que viene desde atrás y es el problema de los techos, los topes que hay cuando a una persona se le reconocen atenciones que no están en el plan de beneficios en salud. Lo explico gráficamente. La EPS recibe 1.440.000 pesos por una persona en el año para hacerle este plan de cosas, que se llama plan de beneficios. Pero a veces a ese paciente le ordenan algo que está por fuera. Un ejemplo, ¿qué puede estar por Algún medicamento que no alcanzó a quedar en este listado y que el paciente lo necesita. ¿El Entonces, no pos? Antes se llamaba no POS, hoy se llama no PBS, exactamente. Ok. Ese medicamento hay que suministrarlo. Y entonces hay unos topes que el gobierno reconoce por ese medicamento, no reconoce el precio completo. ¿Por qué? Porque la EPS recibió el 1.444.000 por estas cosas, por esto que está afuera, y que la EPS pagó, no ha recibido plata. Entonces hay unos topes, jamás se le paga todo lo que costó esa tecnología, ese medicamento. Entonces la EPS va acumulando el uso de un dinero que no tenía previsto.
Ese dinero es el que desde hace varios años el gobierno, la ADRES, no le está reconociendo a las EPS, los presupuestos máximos, así se llaman. Entonces la EPS, además de que ya tiene un déficit por lo que sucede con la unidad de pago por capitación, está teniendo que sacar dineros para otras tecnologías que no le están reconociendo. Entonces tiene dos fuentes de desfinanciación. Y por eso las EPS hablan de tanta billonada en deuda. Y yo vuelvo a repetir la declaración de ética que hice la semana pasada. No estoy en representación de ninguna EPS, no tengo nada que ver con ninguna EPS. Después de que me retiré del Seguro Social hace muchísimos años, no le debo nada a la EPS, para que no vayan a decir de pronto que es que les estoy haciendo una publicidad pagada. Y esa UPC que usted dice que es 1.440.000, ¿siempre la reciben independiente de que el cotizante sea un cotizante de salario mínimo o un cotizante de 30 salarios mínimos? De un congresista Así de es. 40 millones de pesos. Así Entonces, es. eso también se recibe el Aquí mismo hacemos dinero. dos precisiones. Recuerde, 1.444.000 es un promedio, Sí, porque realmente la unidad de pago por capitación depende de otras cosas. sí. Se los pongo también como ejemplo. La unidad de pago por capitación depende de la edad de la persona, el sexo en su edad fértil y el sitio donde viva. Eso hace que los niños y los ancianos generen una unidad de pago por capitación más grande. Las mujeres en edad fértil tienen una unidad de pago por capitación más grande por el riesgo que tienen por su aparato ginecológico y el embarazo. Y las personas que viven en regiones muy remotas generan una unidad de pago por capitación más alta. Entonces, la unidad de pago por capitación más bajita en este momento la está recibiendo una EPS, por ejemplo, por un usuario que viva en un municipio intermedio y que tenga entre 14 y 17 años. Un joven que viva, qué sé yo, en Marinilla. La unidad de pago por capitación que está recibiendo esa EPS por ese joven es de 445.000 pesos en el año. En cambio, por un anciano que viva en San Andrés, que es la UPC más alta, la EPS está recibiendo 7.500.000 pesos en el año. Lo que sucede es que en San Andrés, además de que todo es más caro, si a ese usuario hay que trasladarlo, hay que llevarlo al continente, y eso incluye viajes, pasajes y lo que sea. Entonces, el 1.444.000 es un promedio, y es un promedio validado. Eso fue elaborado por unos señores que se llaman actuarios, que son los que saben mezclar economía y servicios. Ese es un promedio. Entonces, independientemente de si la persona recibe poquito o mucho, la EPS recibe la unidad de pago por capitación que corresponde según edad, sexo y sitio de vivienda, y en promedio 1.444.000. Además de que las EPS no pueden hacer el examen de ingreso y no pueden excluirle a usted patologías, como si lo hacen, por ejemplo, en planes de atención complementaria, Que en le dicen prepago hasta o en pólizas. le ponen Claro. el index. Ahí sí puede, exactamente. Aquí no, aquí hay que recibir al usuario como viene. Doctor, hemos escuchado frecuentemente por muchos medios pues, quejas recurrentes. Hombre, pedí la cita, estoy súper enfermo y me dan la cita para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. ¿A qué se debe esto? Me acaba usted de preguntar que le defina el mundo y le dé 3 ejemplos. Es un universo, Nacho, otro universo muy interesante. Mire, ahorita en el intermedio le estaba contando que como docente yo con mucha frecuencia pongo a los estudiantes a que hagan unos trabajos de comparación de los regímenes de otros estados con el estado colombiano. Ahí los tiene. Acá los tengo, los traje por si en algún momento necesitaba alguna cifra de allí. Llegamos siempre a la misma conclusión. De los mejores sistemas del mundo sigue siendo el colombiano y los tiempos de espera son similares en Colombia a los de otros países. Y le cuento, tengo para respaldar la bibliografía, en el Reino Unido, que se considera que es uno de los mejores sistemas de salud, para una cita para especialistas se está esperando entre 40 y 60 días. En el Reino Unido, donde se supone que estamos en primer mundo y con todas las garantías. ¿Acá cuánto? Aquí depende de la promedio? especialidad. En promedio, entre 60 y 90 días en las especialidades duras, porque en las blanditas es mucho más rápido. ¿Cuáles son las blanditas? Aquellas en las cuales hay más especialistas y hay más oferta. Por ejemplo, pediatría. Por ejemplo, obstetricia. En obstetricia se tiene la cita para el mismo día, por la urgencia del asunto. Entonces, en promedio podemos estar hablando de cifras así, entre 60 y 90 días. Es decir, estamos más o menos en el promedio mundial. Pero hay otro problemita que les contaba la vez pasada, y es el déficit de médicos. De especialistas. Porque es que si usted se pone a buscar hoy una cita con cualquier médico, inclusive particular, verá que las agendas están a 2, 3 semanas o inclusive más. Entonces no es un problema del sistema solamente obligatorio, sino que es un sistema de país, por el déficit que tenemos en el número de médicos y sobre todo en las especialidades consideradas críticas. De manera que parte de la solución pasa por conseguir más talento humano. Y eso no siempre es fácil, porque como les decía la vez pasada, debe ser resuelto por una mesa de trabajo que hay entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y no siempre se trabaja a las velocidades. Entonces, que de uno pronto, desea. una de las acciones importantes en este momento en el gobierno, en este o en el que llegue, sería
determinar unas becas o una flexibilidad o ampliar esa capacidad de que más médicos egresados puedan hacer especializaciones. Y más Porque personas que puedan por ahí- hacer medicina. Y más personas, porque es que realmente cuando usted ve ver una especialización en neurología en la Universidad de Antioquia, dos para este cupos por año. Cualquier otra de las duras, que usted sabe que son muchas, neurología, cardiología, 1 o 2. Estos muchachos son como locos buscando en España, buscando en la Militar de Bogotá, en Cali, son buscando y se presenta una gran cantidad, pero realmente la oferta de especialización es muy baja. Sí, y con otro agravante, y es que si usted abre ya esos cupos nuevos, los especialistas van a salir en 3 o en 4 años. Claro. Tampoco es que salgan el próximo Sí, semestre. pero al menos es arrancar con Sí, algo. sí, hay que y incluir esa es la ese primera factor. fase. Y la segunda fase es cómo llevar esos especialistas a las regiones. Así es. Porque es que también es la otra. Usted ya Así lo es. mal que especialista va a encontrar. Es Luego que le son genera mínimos, ¿no? incentivos para que quieran nos, estar allá. nos lo planteaba en la ocasión anterior también el profe, y es ¿y qué especialista se va a querer ir para Sí, una claro. región con esas complicaciones? Si él tiene su familia, va a querer lo mejor para su familia, que usualmente está en un casco Entonces urbano, en busquemos la ya capital. malitas entonces- que quieran estudiar medicina Ese es el y otro Ese que es se el quieran punto. quedar allá. Claro. Es que tenemos que empezar, o sea, la Pero Ah, ese es el otro descentralizar. fenómeno, Nacho. La violencia lo saqué allá, entonces yo no ejerzo mi medicina No, ya no, sino es que que me me voy para quedé las fue ciudades. pensando en eso, o sea, es como esta reforma puede ser a la salud, pero resulta que es que estas reformas, si uno se va, tiene mucho más aristas. Claro. Reforma en cierto sentido a la educación y ver Sí. cómo especializamos más médicos, tal vez una Y que sean reforma bien remunerados. que beca a la educación y darles becas y promocionar eso. Y si usted no quiere estar en ese pueblo, usted venga, que- yo le es doy que- un bono desde el gobierno Nacho. porque me sale más barato darle a usted 2 o 3 o 4 millones para que usted quede en el pueblo, que el pueblo no tenga especialistas. Diría yo, es que veo que esto va mucho más allá. Sí, es Y en el ese fondo. déficit de especialistas, ¿qué culpabilidad? Usted dice que eso tiene varios actores, el Ministerio de Educación y demás, pero ¿qué culpabilidad le cabría, por ejemplo, a las universidades? ¿O Las no les cae ninguna? universidades, no conozco mucho de las universidades públicas porque mi segmento de trabajo es con las privadas. Ahí sí sé que con mucha frecuencia se nos limita la posibilidad de abrir cupos para nuevas especialidades. Y no conozco las motivaciones exactas, pero esas motivaciones tienen que pasar por ambos ministerios. Ahora, hay otra cosa y es la siguiente. Hoy en día, voy a ponerlo en palabras muy precarias. Hoy en día, un muchacho que logre salir de Quibdó, de Condoto, de Domingodó, venirse a estudiar a Medellín y se gradúe como médico, difícilmente regresa a Quibdó, a Condoto o a Domingodó, Claro. porque no A tiene ver, las a ver. condiciones para hacerlo. Entonces, sí, es posible, Nacho, que con Crear esas las becas- condiciones para que si se pero vuelva, además hombre, hay que que crear aliciente, eso. el gobierno me va a subsidiar Así en es. tanta plata. Pues, Regresa a sí. visitar la O los, Sí, familia. sueldos, porque- o los sueldos suyos son triplicados con relación a los sueldos de quienes se quedan en la metrópolis. Y además, el principal factor, tal vez el principal del que se queja la misión médica, es seguridad. Seguridad en esos sitios Es que remotos. ese es el tema. Seguridad para que no los extorsionen, para que no los amenacen, para que puedan ejercer con Usted me tranquilidad. atiende a mi amigo, yo lo lleno de plomo, pues, o sea, como ve uno en ciertas circunstancias, no, es que es verdad, por eso es que se escapa, es que la violencia no es un tópico en el país, es una realidad, y eso es lo que ven muchos médicos, o sea, en medio de un conflicto armado, llega el sujeto armado con el amigo herido y creen que el médico es mago, entonces, venga, recupere a mi amigo y no lo puede recuperar, y si no lo recupera, entonces lo mato. Es que la situación del país es muy grave en todos los sentidos. Las reformas las están presentando de formas, pero la verdadera reforma tiene que ser un fondo, y el fondo es lo que nos tiene a todos jodidos. Doctor Carlos Mario, ha pasado ya una semana desde este anuncio de intervención de 12 EPS bastante grandes. ¿Qué sigue de acá en adelante? ¿O qué se puede decir que ha pasado en esta semana con el interventor? ¿Entra primero a mirar estados financieros? ¿Pasará un proyecto entonces al Ministerio de Salud o a Supersalud en este caso? Así es, él tiene que llegar y en el primer mes hacer todos los estudios que necesite, tanto los financieros como los de talento humano, como los de deuda de servicios, todo lo que tenga, y en el primer mes tiene que pasar todo el inventario de las necesidades y su propuesta de trabajo. Realmente las intervenidas fueron 3, entiendo que anteayer intervinieron SOS en Cali. Sí. Confía en Dios. Y entonces, mientras son intervenidas para administrar, como les decía ahorita, la EPS le tiene que seguir garantizando a las personas su tratamiento. El asunto está cuando esa EPS la declaren en quiebra, porque entonces hay que repartir los usuarios a las demás EPS. Es decir, que esa intervención inicialmente la podemos entender como un cambio de gerencia. De hecho, usted ahora lo decía cuando estaban a manos Sí. del Gobierno Nacional. Así es un cambio de gerencia porque el Estado considera que la gerencia que hay hasta el momento no ha sido eficiente, eficaz y efectiva. Y entonces le pone un gerente del Estado que revise si efectivamente hay posibilidad de salvación de esa compañía y le lance el plan de rescate, o si no, la liquida. Doctor, quiero ir más allá.
sea, ya hablamos Pero de Nacho, médico. qué pena, regálame, porque es que tengo una pregunta con relación a eso que me parece muy delicado. En el momento en donde se liquida una EPS y el usuario no encuentra o no tiene otra EPS a dónde llegar, ¿quién responde por ellos? No, es que el reparto de esos usuarios los hace la misma superintendencia. Entonces, cuando se decreta la liquidación, se dice, estas personas con lista en mano Sí. van para tal EPS. Pero es Estas- automático. Automático. O sea, es automático. Automático. Si una persona tiene sus medicamentos con la nueva EPS hoy, se liquidó y mañana le dicen Sura, en Sura le tienen que responder Así por es. ellos. Y la ley lo dice clarito. Usted no tiene que salir a buscar. Esa es una Ok. asignación forzosa que solamente dura 3 meses. Sí. Porque durante esos 3 meses la persona puede buscar la EPS de su preferencia y volver a Y volver trasladarse. ahí. Esa se hace forzosa precisamente para que no se interrumpan tratamientos que Ok. son críticos y que podrían dar lugar al traste con la vida de muchas personas. Es que el tema de las intervenciones, Nacho, es muy complejo. Yo ni siquiera sé cómo formularle esta pregunta, pero de esas EPS que han sido intervenidas, si la intervención no tiene feliz término y llegan a una liquidación, ¿para dónde las llevarían si ya quedan contadas EPS que también están diciendo no nos va a dar para recibir más? Y se supone, según nos han explicado, no se pueden transferir personas a EPS que ya están intervenidas, es decir, si por alguna causa SOS es liquidada, no se pueden ir para nueva EPS, no los podrían transferir porque ya está intervenida. Es decir, ¿cómo va a ser el panorama en caso de que lleguen a ser liquidadas? Se van a sobrecargar las que queden. Y como es por disposición del Estado, le quitan los límites. Las EPS tienen límites Ok. del número de personas para afiliar, pero en el momento en el que hay que forzosamente asignarle más gente, quitan ese límite y le... Y bien puede hágale. Y obviamente esto implicará doctor, más nómina, más trabajadores, más quien nos ayuda a manejar toda esta operación. Probablemente, es Probablemente, más, es sí. muy frecuente que la entidad que está recibiendo contrate mucha gente que viene de la entidad liquidada, que ya Oh, conoce el claro. proceso para facilitar la cosa. Y no Doctor, es, qué pena, dale. doctor Carlos Mario, en esa misma línea, José, usted tiene muy buena memoria. ¿Podemos de pronto traer un ejemplo donde se diga, mire, esta se intervino y no se liquidó? Fue exitoso. No. Siguiente pregunta. El Pereira. Lo hiciste con Le el doy el Pereira. ejemplo con el Pereira. Se intervino y salió campeón del fútbol colombiano. ¿Cómo le parece? Ella. No, No. en general han terminado en liquidez. Doctor, y no es como contradictorio lo que el escenario actual que está pasando, donde se están interviniendo. Claramente en el pasado se intervinieron por malos manejos evidentes, pero hoy por hoy parece que se están interviniendo porque los recursos no alcanzan. Entonces, si se están interviniendo y los recursos no alcanzan, ¿para dónde vamos? Porque los recursos todos los días van a ser menos. Vamos para una intervención total de todas las EPS. Es un efecto dominó que ya estaba anunciado. Pero es que el doctor no nos va a meter en política. Pero eso es lo que se consiguió, un efecto dominó. El chu. El chu, chu, chu. El chu, que dijo el señor Petro. Una pregunta, ya estamos llegando a nuestra parte final de esta entrevista. Listo. A ver, aquí salimos con alternativas, ¿sí o no? Cómo fortalecer el grupo de médicos, de especialistas, cómo crearles unos subsidios para que se vayan a las regiones. Tecnológicamente, ¿cómo está Colombia? Porque también hace parte para el diagnóstico, pues, todos estos equipos ultramodernos que valen millonadas. Cualquier equipo de estos pues, vale un dinero gigantesco. ¿Cómo estamos tecnológicamente y hasta qué punto en Colombia podría crecer la telemedicina especial? Y claro que eso para mí me gusta, pero no, porque igualmente entonces concentramos a todos los especialistas en una gran ciudad, en grandes ciudades y la región, y hay veces el doctor debe sentir al paciente, siempre lo he dicho. Tenemos excelente tecnología. Lo que sucede es que aquí tenemos que volver a partir entre las instituciones públicas y las privadas. Las públicas tienen muchas más restricciones para acceder a ellas por razones presupuestales, por todo lo que ustedes conocen del sector público. En las privadas hay mucha libertad en conseguir tecnología, entonces usted consigue aquí equipos de punta y están no solamente entre los mejores especialistas, sino entre los mejores procedimientos, porque en esa combinación de especialistas con tecnología se logran hacer cosas maravillosas. Con tecnología estamos bastante bien. Y el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que es el que vigila todas las tecnologías, está pendiente de que la tecnología que ingrese al país efectivamente cumpla los fines para los cuales fue creada. Estamos bastante bien en tecnología, Nacho, en la calidad. La dificultad vuelve a estar en la cantidad. ¿Qué tantos tomógrafos se necesitan? ¿Qué tantos resonadores se necesitan? ¿Y en qué ciudades? Y con la dificultad del sector público. Y la telemedicina. La telemedicina es excelente si es bien aplicada. Ha dado unos resultados geniales. La principal demostración la tuvimos en la pandemia.
donde en 8 días y sin estar preparados fuimos capaces de atender en telemedicina a millones de personas. Por supuesto que tiene cosas para mejorar. Por supuesto que hay ocasiones en las cuales no se puede atender por telemedicina y hay que hacer venir al usuario y mirarlo y tocarlo. Pero en la inmensa mayoría de casos ha probado ser bastante buena. Además, porque la modalidad de telemedicina real tiene a los dos extremos de la conversación a personal médico. Aquí al especialista que está dando su consejo y al otro lado al médico que está con el paciente y es el que le va a tener que atender. Esa es la concepción de telemedicina en Colombia. Lo que sucede es que aquí tenemos una diferenciación con otro aspecto, me disculpan, estoy trayendo un montón de cosas nuevas, y es la telesalud. Telesalud es otra cosa. Telesalud es cuando usted tiene en un extremo al médico y en otro extremo al paciente. Y entonces la conversación es distinta. Pero la telemedicina, en su concepción original, médico con médico, es excelente. Doctor, en medio de la escasez de recursos del sistema en este momento, parte de la culpabilidad no está en las farmacéuticas. En las grandes farmacéuticas a nivel mundial, usted menciona, hay medicamentos que son muy costosos. Sí, pero aquí tenemos una ventaja grandísima y es que durante el segundo gobierno del doctor Santos, el entonces ministro Alejandro Gaviria, tomó un listado de medicamentos a los cuales les impuso precio y obligó a todas las farmacéuticas que entren con ese medicamento. Eso es lo que pagamos aquí. Y liberó los genéricos. Y se ha Eso es la conservado. otra cosa. Yo en estos días fui a comprar un antibiótico por un procedimiento que tuve. Sí. El antibiótico recomendado 200 y pico de mil pesos, el genérico 14.000 o 15.000. Y le creo a los genéricos. Están vigilados por el INVIMA, Sí. yo también les creo a los genéricos. Sí, no, las diferencias son descomunales. Había pregunta de Andrea Sierra, ¿no? Anda, sí, porque dijo, y nos quedamos como... Pero si se permite, Nacho, una Sí, última pueda, pregunta. sí, claro. Profesor Carlos Mario, desde la academia, sin meterse de pronto en la política, pero usted conoce bastante bien este sistema, ¿cuál sería entonces esa recomendación? Porque si bien es bastante bueno y usted lo ha manifestado, cómo está estructurado el sistema de salud, pues hay bastantes falencias, pero esa recomendación donde usted diga, por acá es donde deben empezar realmente a mirarlo. Perfecto. Reunamos 20 actores claves en esta mesa y sentémoslos a conversar con la verdad. Y entre esos actores debe haber agentes del Estado, agentes de las EPS, prestadores, médicos clínicos, usuarios, pensionados, que efectivamente podamos mostrar todas las aristas que tiene este problema y que se tenga, como a la manera del COMPES, la posibilidad de traer gente de otros sectores que nos ayude a solucionar problemas que tenemos en el sector salud y que no son de salud. Ya lo decía yo la vez pasada, el problema de un niño desnutrido no llega porque el niño está desnutrido ahora, pero el problema de su desnutrición fue generado por una falta de alimentación de un montón de años que el sector salud no puede solucionar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una mesa de personas expertas en el tema que se sienten y con honradez, con honestidad encontremos los problemas que se deben encontrar y se les aplique soluciones. Y mientras tanto, dejemos el sistema quietecito, dejémoslo funcionando como está. Si quieren, pónganle más controles, si es que se está pensando que se están robando la plata, pónganle más controles mientras esa mesa de expertos, esa mesa de sabios o como le quieran poner, encuentre las verdaderas soluciones. Profe, yo no sé qué tan política es esta pregunta, pero ¿cómo se pierden más de 9 billones de pesos en el sistema de salud? Es que parece ser que la pérdida no es tal. Y le cuento por qué. Si quien recibe el dinero es el ADRES y el ADRES le manda el dinero dosificadito a la EPS por cada usuario, ¿dónde se pierde la plata? Probablemente la EPS no le interese robarse plata porque lo que está haciendo es ella misma autocastigándose. Acuérdese que ella es la que tiene que establecer el balance económico entre los usuarios. Yo me estaría robando a yo. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, primero parece que esa cifra está inflada. Segundo, parece ser que las pérdidas no corresponden exactamente al manejo dentro de la EPS, sino que hay otros factores externos en donde sí se esté perdiendo dinero. Doctor, Doctor, qué pena, José. O sea, ¿cuáles serían esos factores internos donde la plata se pierde? Internos. Sí. Externos, externos. No, eso es lo que habría que averiguar. ¿Dónde en toda esa cadena de movimiento del dinero, ¿Dónde es que se está dónde se perdiendo? perdió? Porque cuando llega la EPS, repito, es para que la EPS aplique. Y efectivamente, si hay corrupción en las EPS, porque con seguridad también la hay, debe detectarse y castigarse. El principal enemigo que tenemos en Colombia en este momento se llama corrupción. Mientras no controlemos la corrupción, las otras medidas no van a tener toda la efectividad que necesitamos. José, última pregunta que nos cogió la doctor, noche. el presidente ayer en Caucasia manifestaba en un evento que una de sus prioridades es que no haya más recursos, o mejor, que los recursos de la infraestructura
se están llevando los recursos que eran para la salud y que él no le está dando, en este momento no le ha girado los recursos a la salud, es por la infraestructura. Usted obviamente dice que no se nos va a meter en temas políticos. ¿Usted qué opina de eso? No, no es un tema político, es un tema de simple reparto. Es que el dinero que hay para salud no se puede pasar para ninguna otra parte. La ADRES no le pasa dinero ni a una autopista ni a una finca, la ADRES solamente le entrega dinero a las EPS. Por lo tanto, por allí no está la fuga de dineros. Es que eso ya está previsto este año. La ADRE va a tener tantos Así miles, es. tantos billones, ahí están. Así Es que es así de claro. No es que, no, entonces vamos a la cuenta, no, habrá que meterle porque por el descuadre que tienen, por ese cuento de las UPC, pero de resto. Bueno, ¿alguna otra inquietud, profesor? Le quedó infinitamente agradecido. Esta clase quedó. Creo que esta clase quedó maravillosa. Bastante. Entendimos cantidades de cosas desde una óptica muy académica. Que yo pienso que muchas cosas en este país hay que salirnos de la política y de tantas cosas, hacerlo desde la academia. Pero la academia es tan importante en esa relación con lo público, con lo privado, y la academia es importante. Profesor Carlos Mario Vega, médico, abogado, le agradezco mucho su tiempo y espero poderlo seguir molestando porque quedó muy contento. Andrea, María Andrea, Nacho, José, muchísimas gracias por la invitación. Espero que hayan quedado las claridades suficientes y con mucho gusto vuelvo aquí cuando me quieran invitar. Y a su audiencia un saludo muy especial.